Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles ya, 10 de diciembre. Damos muchísimas gracias a Dios. Este mes de diciembre va bastante rápido y damos gracias a Dios por seguir caminando de la mano de Él, por ya esta recta final del año en la cual pues seguimos buscando de Dios. Esta recta, normalmente los finales de año son bastante complejos, con muchas cosas por hacer, terminando año. Y damos gracias a Dios porque seguimos también caminando con Él, como las meditaciones cada noche, los servicios en la iglesia, los fines de semana. Seguimos y no paramos. Y aunque terminando los años, los meses de diciembre, siempre el ritmo de la vida parece cambiar, el ritmo de nuestra vida espiritual no cambia. Seguimos todos los viernes y los domingos en la iglesia, seguimos como hoy miércoles de oración, arpa y copa todos los días, seguimos meditando todas las noches y nuestra búsqueda de Dios y de tener una mejor relación con Dios, pues eso no para y no cambia, y es nuestro ritmo natural de vida, sea cual sea el mes que sea, sea empezando el año, sea terminando el año, y por eso damos muchas gracias. Yo voy a invitarlos a que oremos por el día, como siempre lo hacemos los miércoles, oremos por el día de oración, por que Dios siga avivando el fuego en medio de nosotros para que le sigamos buscando. Oremos también por nuestro país, Colombia, y oramos por la meditación de esta noche. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por llegar a la mitad de esta semana, caminando de tu mano, confiando en ti, en tu bendición, tu cuidado y tu provisión en nuestras vidas. Padre, te oramos dándote gracias por los días de oración, todos los días en nuestra iglesia, en la mañana, pero especialmente los miércoles, que es continuo hasta esta hora, a las 8 de la noche. Damos gracias por eso y te pedimos que sigas avivando el fuego de nuestro espíritu dentro de tu iglesia, el fuego de tu espíritu que nos llama a buscarte cada día, especialmente por medio de la oración, por medio de la alabanza y por medio de la intercesión. Oramos también por nuestro país, Colombia, a menos ya casi menos de 6 meses de elecciones presidenciales, pidiéndote que tú cuides nuestro país de la violencia, especialmente la violencia política que es tan común en este tiempo, y pidiéndote que nos ayudes a elegir bien a nuestro próximo presidente de nuestro país. Te oramos también, Señor, por la meditación de esta noche. Bendice tu palabra, que tu palabra nos siga enseñando, que tu palabra nos siga alentando a buscarte cada día y a tener cada día una mejor relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche vamos a empezar Hebreos, el capítulo 8, vamos ya más allá de la mitad de la carta a los Hebreos, y hoy vamos a hacer la meditación del versículo 1 al versículo 5. Dice Hebreos 8, 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En estos versículos recordamos las meditaciones anteriores de la carta de Hebreos, donde el autor ha empezado a desarrollar esta idea de Jesús como sumo sacerdote, y aquí lo va nuevamente a repetir esta idea de que si Jesús estuviera en la tierra no sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que según la ley de Moisés pues vienen por linaje, por nacimiento, nacen siendo sacerdotes al ser descendientes de la tribu de Leví, de Leví, y todos los que fueran de otra tribu, descendientes de otra familia, pues simplemente no tenían acceso al sacerdocio, no lo podían hacer. Y Jesús, siendo de otra tribu, no podría, si estuviera en la tierra, ser sacerdote. Pero el autor de Hebreos nos habla acerca de algo que es mucho mayor y mucho más grande.
es una redundancia porque nosotros diríamos en un muy mal español, diríamos mucho más mejor, como los niños cuando están aprendiendo a usar el español, mucho más mejor, porque el autor de Hebreos nos está mostrando desde un principio de la carta a Jesús como algo que es superior a cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar. En la época del primer siglo, cuando se escribe la carta a los hebreos, en las sinagogas del mundo grecorromano, a donde seguramente está dirigida, está la mayor intención de la carta a los hebreos, allí había todo un tema de cuestión de ángeles, de buscar a los ángeles, seguramente para milagros, para sanidades, y el autor de Hebreos en su carta empieza hablando que Jesús es mucho más grande, diríamos mucho más mejor que los ángeles. Y aquí lo compara con los sacerdotes como mediador. Jesús siendo nuestro sumo sacerdote, diríamos también es mucho más mejor. Tenemos mediante el sacrificio de Cristo, tenemos un acceso completo al Padre y a las verdades espirituales que el Padre tiene para nosotros. Jesús mismo lo dijo en los Evangelios: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación completa. Y aquí el autor de Hebreos va a hablar de Jesús como el sumo sacerdote, como aquel que es como intermediario entre Dios y los hombres. Y no es un intermediario, y lo hemos repetido muchísimas veces esta idea, no es un intermediario tipo del Antiguo Testamento, los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, y las personas que se querían acercar a Dios pues simplemente llevaban el animal, el cordero, su sacrificio, lo entregaban y el sacerdote hacía todo un ritual, y esa era como toda la comunión. Pero mediante Cristo podemos acercarnos en oración, podemos hablar directamente con Dios, expresar nuestras necesidades, expresar nuestra gratitud, adorarle, saber que nuestras oraciones suben delante de Dios, que son escuchadas, que son oídas, que no son ignoradas, que Dios recibe, nos recibe a todos, porque tenemos un sumo sacerdote, porque Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, nos ha limpiado, pero también lo ha hecho para ser el intermediario, aquel que está en el tabernáculo celestial. Y recuerda que el tabernáculo que construyó Moisés en el Éxodo era simplemente una copia de ese tabernáculo. Allí donde servían los hombres en el templo en el primer siglo, era solamente una copia de este tabernáculo celestial que es verdaderamente en donde se adora a Dios, y quien está allí delante de Dios como sumo sacerdote en este tabernáculo celestial es Jesús, aquel que está sentado a la diestra del trono, dice de la majestad en los cielos, y es el ministro de este santuario, a través del cual nosotros nos acercamos todas las noches en oración, a través del cual nosotros nos acercamos para leer su palabra, recibir la palabra de Dios, todo a través del sacrificio de Cristo. Y para nosotros todo es posible en nuestra relación con Dios, con nuestro Creador, volver a llegar a su presencia a través del sacrificio de Cristo. No tenemos que buscar nada más. No tenemos que buscar, como en el primer siglo, y lo menciona la carta de Hebreos, ni en los ángeles, ni en los sacrificios, ni en el templo judío. No tenemos que buscar en ningún otro lado. En Jesucristo, a ese es al quien tenemos que buscar. De Él es de quien tenemos que aprender. A Él es a quien adoramos, y a Él es a quien exaltamos, a quien dirigimos nuestras oraciones, nuestras peticiones, en quien confiamos. Tiene que ser la persona de Jesús, aquel que murió por nosotros, pero no solamente murió por nuestros pecados para salvarnos, murió para ser ese intercesor, ese intermediario, aquel que nos comunica directamente con el Padre y nos permite conectarnos con la realidad celestial de Dios. Con esta meditación de Jesús con nuestro sumo sacerdote, yo les voy a invitar a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que está delante del verdadero trono, el tabernáculo celestial, a través del cual nosotros nos podemos acercar para adorar, para pedir, para clamar, para interceder, para agradecer, y saber que todas nuestras oraciones, Señor, son escuchadas por ti y que tú actúas en favor de nosotros. Te pedimos que nos enseñes a buscarte en medio de todas las circunstancias, por encima de cualquier otra cosa, en donde nosotros podamos poner nuestra seguridad, que nuestra seguridad esté puesta en nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, aquel que es mediador entre Dios, el creador de todo y los hombres, aquel que es coheredero de las realidades celestiales,
a Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, a quien nosotros adoramos y agradecemos por su sacrificio, pero especialmente, como nos enseña la meditación de esta noche, por su mediación entre la realidad espiritual de Dios y nuestra realidad física. Gracias por tener este sumo sacerdote en el cielo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.